Muy buenos días a cada uno de ustedes, bienvenidos, bienvenidas una vez más. Seguimos analizando el temario titulado Confianza solamente en Cristo. Es importante tomar en cuenta esto. Hoy vamos a bordear el tema solo. Cuando vamos al título de la semana dice confianza, punto aparte debería ser, ¿no? Confianza, punto aparte. Ahora, viene la segunda parte del título. Solo en Cristo. Solo en Cristo. La pregunta de esta mañana es, ¿por qué solo en Cristo? ¿Sí? ¿Por qué? Creo que lo ideal del título debía haber sido confianza, punto, luego solo en Cristo. Porque también podemos nosotros tener confianza en otra situación. Confianza, muy bien. ¿Sí? El título creo que se divide en dos partes, ¿no? Debería dividirse en dos partes. Interesante cómo vamos analizando, vamos aprendiendo, ¿no? Recordemos que la semana se dividió en dos partes. En la primera parte hablábamos sobre consejos para evitar perder la salvación. Y ahí tenemos muchos textos o mucho aprendizaje que hemos tenido en esta parte de cómo podemos evitar perder la salvación. Y luego ya de ahí iremos a empezar el siguiente temario que dice consejos para permanecer en la salvación. Por un lado, para no perder la salvación, por otro lado, para permanecer. ¿Qué es lo que tengo que hacer para permanecer en la salvación? Pues ahí hemos dado muchos consejos, muchas herramientas de cómo podemos evitar perder y ahora cómo vamos o qué es lo que tenemos que hacer para permanecer, que era la preocupación del apóstol Pablo. Entonces, ¿por qué solo en Cristo? ¿Por qué? ¿Podemos buscar otras formas de salvarnos? Claro que sí. Y creo que ya hacíamos mención en los días anteriores de esta semana, que podemos usar incluso otras formas de poder salvarnos. Podríamos nosotros tener una y mil herramientas más de cómo poder salvarnos. La pregunta sería, ¿será esa realmente lo que Dios quiere? ¿Será esa la herramienta que Dios tiene preparado para salvarme, para llevarme a la experiencia de la salvación? Creo que por ahí deberíamos empezar a preguntarnos, ¿no? De repente, estamos nosotros usando algunas herramientas equivocadas para salvarnos. Anoche conversaba con bueno, el otro personaje, también lee la Biblia, es un evangélico, y hacíamos ahí algunas comparaciones, ¿no? Conversamos a lo largo más o menos de unos 20 minutos, ¿no? Y hacíamos algunas comparaciones, ¿no? Mirábamos algunas sectas religiosas, ¿no? A un tipo de creyente, ¿no? Y me decía, como que muchas veces caemos en necedad, ¿no? De hacer preguntas tontas. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y que Dios es uno? ¿Que Jesús es otro? ¿Y que el Espíritu Santo es otro? O sea, y él me decía, ¿no? Y algo que yo nunca la había tomado así, pero me dice, ¿para qué perderme? Decía, con conversaciones necias, porque alguien quien quiere colocarle o quitarle o agregarle algo más de lo que dice la palabra de Dios o centrarse en un texto, nos volvemos necios, ¿sí? Entonces me dice, ¿para qué perder tiempo hablando con una persona que es necia? Porque está buscando, él va a buscar siempre eh, defender su propia creencia, su propio punto de vista que él tiene, su propia enseñanza, su propia teología, su propio credo. Entonces, hay gente que cae en la situación de la necedad, ¿no?
No, pero y esto, y esto, y esto, y lo va a defender a capa y espada. Entonces, ¿podemos buscar otras formas de salvarnos? Muchos de nosotros estamos tal vez aferrándonos a una forma de salvarnos, desconociendo, dejando a un lado lo que dice realmente la palabra de Dios. Porque aquí está toditito, 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 valga la redundancia. Sí, aquí nos entrega de manera completita, no falta nada. Nos entrega todas las herramientas para cómo poder nosotros salvarnos. Todos los pasos que hay que hacer para llevarnos a la salvación. Pero que habemos muchos cristianos necios, habemos muchos adventistas necios que queremos encontrar otra herramienta, otra forma de cómo poder buscar o lograr salvarnos. Y a veces caemos en situaciones un poco medias comprometedoras, ¿no? O que he recibido visión que el Señor me ha dicho. Cuidado con eso. Hay gente, por ejemplo, hay gente que es muy buena en el mundo, ¿sí? Hay gente que es un ejemplo a seguir. Hay gente que tú lo miras por delante, por todo lado que lo mires, no encuentras defecto en él. Y a veces nos quedamos admirados, ¿no? Que abiertos, ¿no? ¡Wow! Y esta persona parece que bajó del cielo. Buen carácter, buena forma de tratar, buen esposo, buen padre, buen hijo, buen vecino, buen trabajador, buen empleador. Una persona ejemplo, 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 100%. Ahora, vamos a la pregunta de rigor de esta mañana. Porque esa persona es un ejemplo a seguir, es muy buena gente, es muy humanitario. ¿Eso quiere decir de que entonces esta persona ya está lista para el cielo? Sea que sea cristiana o no sea, bueno, sea que sea creyente en Cristo o no, sea que comparta la fe nuestra, sí o no, quiere decir que esta persona entonces ya puede ser salva. Es buena persona, que de repente nosotros no llegamos ni a los talones de él. Entonces, humanamente, esta persona debería estar en el cielo, debe ser salva, ¿sí? Entonces, ¿será mérito eso simplemente para llegar a la salvación? No fuma, no toma, no baila, es un ejemplo total. Hay mucha gente así. Es que no se trata de un cambio externo, se trata de un cambio interno. Porque dice la palabra de Dios que todos, absolutamente todos, hemos nacido contaminados. Todos hemos nacido, ojo con esa frase, todos hemos nacido podridos en el pecado. Todos estamos internamente podridos, podridos, podridos en el pecado. Para eso apareció Jesús, para quitarnos aquello que está podrido y cambiarnos, darnos una nueva persona, una nueva vida, un nuevo cuerpo, un nuevo ser, un nuevo espíritu, una nueva mente, sacar todo lo que está contaminado a tal punto de que se pudrió, sacarlo y volver a ser un nuevo hombre. Porque así es la paga del pecado, que es la muerte. Decíamos los días anteriores, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primeramente, bautizarme por agua. No olvidemos esto. Si de repente alguien todavía no ha llegado a este paso, tiene que hacerlo.
No, no, tiene que hacerlo. Si quiere llegar al cielo, tiene que primeramente pasar por la experiencia del bautismo con agua. Pero es que el bautismo salva. Es cierto que no salva, pero si yo sigo en mi situación de negarme a ese bautismo, entonces Jesús para mí no está siendo un ejemplo a seguir. ¿Por qué Jesús? La pregunta es, ¿Jesús necesitó bautizarse? No. ¿Estamos? Jesús no necesitó bautizarse para empezar su ministerio. ¿Pero por qué lo hizo? Ejemplo os he dado, dice Jesús. Esto debe quedarnos muy claritito, como el agua, muy claro. No hay forma de cambiarlo esto ya. A no ser que usted esté postrado en una cama, esté en la cama de un hospital, esté en cama UCI, a no ser que esté en eso, que se tome el otro paso para reemplazar el bautismo. Pero si está vivito, puede caminar, puede correr, puede, entonces, bautices. Es una orden divina, no es un capricho humano, ¿correcto? Y luego ya viene el bautismo del Espíritu Santo. Le digo porque el otro día alguien me dijo, no, es que yo creo que el Espíritu Santo me bautiza. Está bien. La pregunta es, ¿ya se bautizó con agua? No, entonces, pues, ¿qué espera? ¿Usted quiere cambiar las cosas porque usted cree así? Cuidado. Para llegar al cielo, lo explicábamos muy bien los días anteriores, primeramente hay que cumplir con el paso del bautismo por agua, por inmersión. Muy bien, cerramos el paréntesis. ¿Quién es el que puede hacer este milagro en nosotros de salvarnos? ¿Quién puede hacer ese milagro en nuestras vidas de salvarnos? ¿Por qué solo en Cristo? ¿Por qué? Ahora, ¿los ángeles también podrían habernos salvado? ¿Podrían haber? Sí. ¿Pero deberían habernos salvados? No. Que podrían, sí, pero no deberían. Porque los ángeles son criaturas. Lucifer también fue una criatura. Fueron creación o son creación de Dios. Bueno, Lucifer, porque como Lucifer ya desapareció. Entonces, eso tendría que dar muy. ¿Por qué solamente Cristo? Porque Cristo no es criatura. ¿Estamos? Se hizo por un lapso de tiempo. Se hizo criatura. Ahora, ¿por qué se hizo criatura? Interesante pregunta. Si hay alguien quien tiene las dos divinidades, ese se llama Jesús, porque Jesús es Dios. En el principio era el verbo era Dios, era con Dios, pero que por un lapso de tiempo se hizo criatura. ¿Para qué? Para mostrarnos a nosotros en ese contexto de criatura 100% humano que sí se puede obedecer. Como ya decíamos anteriormente, que es hay que bautizarse, que hay que orar, que hay que ayunar, que hay que prepararse, y luego viene ya el derramamiento del Espíritu Santo. Ah, interesante. Pero nosotros estamos ignorando ese ejemplo a seguir y estamos tomando nuestro propio camino. Yo quiero salvarme de este modo. Para mí la salvación está basada en este lineamiento. Y ahí nosotros estamos tercos y creyendo de que nos vamos a salvar en ese alineamiento con las herramientas que yo creo convenientes, dejando a un lado las herramientas que nos entrega la palabra de Dios. Cristo no necesitó, pero lo hizo por dejarnos ejemplo. Ejemplo os he dado, dice Jesús. ¿Nos queda claro esto?
¿Por qué los ángeles no pueden salvarlos? Porque son criaturas, porque se cansan, necesitan de un alimento que le dé energía, tienen que descansar. Por eso los ángeles toman turnos. ¿Sabía usted esto? Los ángeles toman turnos. Van y vienen. Uno está allá, ya había otro aquí. Ahora, aquí hay algo insólito. Hay una frase fuera de contexto. Pero para entenderlo necesitábamos colocarlo aquí para poder solamente entenderlo. ¿Correcto? No es que así sucede. Pero hay muchas cosas que nuestra cabecita tiene que colocar algo fuera de contexto para poder entenderlo. Así somos humanamente. El ángel que se llegue a morir no va a volver a resucitarse más. Ah, pero un ángel no puede morirse. No puede, pero para poder entenderlo necesitamos entender de esta forma o hablarlo de esta forma. Si un ángel llega a morir, no puede resucitarse. ¿Por qué? Es criatura. Es lo que pasó con Lucifer. Porque si Lucifer fuera Dios, entonces él mismo se hubiera generado nuevamente una nueva criatura, un nuevo ser. ¿Estamos? Un día él va a morir con todos sus ángeles y nunca más se va a volver a resucitar. ¿Por qué? Porque no es divino, no tiene categoría divina. Jesús sí lo tuvo, aún estando humano. Ahora, quien venga a la tierra tiene que tener categoría divina para poder darnos salvación. San Juan 5:17. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Dice Jesús. Por eso los judíos con más ganas procuraban matarlo. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, como ellos decían, era su propio argumento de él, su propia teología de ellos, sino que también ahora Jesús decía de que él era Dios, que Dios era su Padre y que él era semejante a él. Y por eso es que ellos procuraban matarlo. Pero por falta de conocimiento, por falta de capacidad, por falta de sabiduría divina, es que no lograron, no llegaron a entender esto. Y la mejor forma de descargarse cuando alguien no entiende es cómo. Intentar acabar, intentar asesinar, intentar aniquilar a la otra persona. Mis queridos hermanos, amigos, en el nombre de Dios, muchos de nosotros estamos siguiendo la misma línea. Cuidado. Muchos estamos nosotros siendo pequeños, pequeñísimos luciferes, que luego más tarde nos convertimos en pequeñísimos Satanás, serpientes antiguas, diablos. Muchos nosotros estamos como en pequeños judíos. ¿Por qué? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy intentando decir esta mañana? Porque nuestra mente no está en la capacidad de poder entender la luz que hay en la palabra de Dios, porque nuestra mente está abrazada por una cierta teología, que yo sigo un lineamiento teológico, porque hay muchos divisionismos hoy dentro de la iglesia. Un grupo cree en esto, otro grupo cree en lo otro. Somos la misma fe, somos el mismo pueblo de Dios. ¿Por qué los judíos tuvieron que dividirse en 7 tipos de religiones? ¿Por qué? Porque la mente no estaba en la capacidad de poder entender. Porque ellos no se dejaron, no fueron al libro de los libros de los sabios.
que se llama la Biblia. Eso que el sabio Sócrates, que el sabio los griegos, eso es una gran mentira. Humanamente, para los hombres, ellos son sabios, pero para nosotros no son sabios, porque la única sabiduría y el único que fue sabio, según la Biblia, se llamó Salomón. Ahora, ¿nosotros podemos llegar a ser Salomones? Claro que sí, si es que buscamos la sabiduría divina. Y en esa sabiduría divina vamos a llegar a entender, se nos va a abrir, ¿sí? Como un ciego, como si fuera cuando usted está vendado, los ojos está tapado ahí por una situación quirúrgica que le han hecho, está tapado ahí y el día que le abre la vista, interesante, ¿no? Oh, ya puedo ver, eso es lo que necesitamos. Pero ¿dónde vamos a encontrar eso? Solamente en la palabra de Dios, solamente en la Biblia. Que es el único que nos va a dar, perdón, el único que nos va a quitar esa vea de los ojos. Y vamos a poder ver en la profundidad que hay, ¿no? Y con este personaje que conversamos el día de anoche, ¿no? Es importante, ¿no? Para mí, cuando voy a la Biblia, cuando voy a la versión Reina Valera 960, que es la versión más común, más conocida por toda la cristiandad, que es la versión que más usamos, encontramos ciertos textos que como que nos estancan ahí, o ciertos textos donde como que nos confundimos. Pues, en mi experiencia personal, busco otras versiones, donde en ese juego de palabras, en ese juego de contextos, vamos encontrando claridad de lo que dice el texto. Para mi experiencia, una de las versiones que siempre la uso y que siempre las comparto es la Reina Valera contemporánea. Dios habla hoy, por la Biblia de Jerusalén. Cuando usted compara texto aquí, una Biblia aquí, otra Biblia acá, decir, no tengo para comprar Biblia, no lo tiene, pero busque por internet. Vaya ahí a Google, ¿no? San Juan 5:18, la versión Reina Valera contemporánea, ¿qué dice? Versión Dios habló hoy, ¿qué dice? Versión tal y tal, ¿qué dice? Y voy leyendo aquí, voy leyendo allá, y voy allá, y voy a encontrar la riqueza, voy a poder sacar el contexto, voy a poder a ese texto, voy a poder sacarle toditito a la esencia. Y voy yo realmente entendiendo y comprendiendo lo que me dijo. Pero como no hay tiempo para eso, como no nos damos tiempo para eso, por eso es que decíamos, cuando necesitamos tiempo para poder encontrar con Cristo, una hora se va a dar cuenta que le va a quedar chiquitito, le va a quedar pequeñito el tiempo. Una hora se va a ir como agua, se va a ir volando, se ve como espuma. Se va a dar cuenta que la hora se terminó solamente en la primera parte y nos queda todavía mucho por ver. Es interesante realmente. Ahora, ¿por qué necesitábamos a alguien con estas características? Número uno, por su origen divino. Porque el único que fue capaz de venir a morir y resucitarse a sí mismo. El único que pudo. Número dos, Jesús fue 100% humano. ¿Y eso qué tiene que ver? Como humano, como lo dice Isaías 53, él sabe lo que es sentir dolor, sabe lo que es sentir rechazo, sabe lo que son las frustraciones, sabe lo que es caer en una depresión profunda. Recordemos aquella noche en el Getsemaní. Dicen los historiadores que él lloró sangre, sudó sangre. Él llevó nuestras enfermedades, él se hizo enfermo por nosotros. Si hay alguien quien conoce, es él, porque él vivió 100% humano.
Él es capaz, es suficiente de entendernos, de cuidarnos, de ayudarnos, de socorrernos. Y nos conecta con la vida eterna, nos da la vida eterna. Él es el quien conoce nuestras tentaciones. Paso número 3. Fue perfecto sin pecado. Nunca pecó. Fue 100% humano, pero nunca pecó. Y ya dijimos, ¿qué es lo que hizo? Se bautizó, luego oró a su padre, pidió el Espíritu Santo y luego entró 40 días y 40 noches a prepararse. Y solo de esta forma él pudo vencer el pecado. Aunque muchas veces vino con el son de querer tapar la boca al diablo, pero Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ah? Eso necesitamos de repente entenderlo. Y en eso muchos nos estamos equivocando en eso. Ya en otra ocasión hablaremos a profundidad de esto. Entonces, solo Cristo, Él podrá ayudarnos a vencer el problema del pecado y por eso necesitamos pasar tiempo con Jesús. La Biblia dice que hoy Jesús está arriba en el Padre, realizando un proceso de intercesión. Todo el cielo intercede. Y podríamos decir incluso que toda la tierra debe interceder. ¿Cómo es esto? El Padre intercede, el Hijo intercede, el Espíritu Santo intercede, los ángeles interceden. Van trayendo, van llevando y trayendo, llevando y trayendo. Nosotros deberíamos interceder unos por los otros. Todo gracias a qué? A la muerte de Cristo, a su sangre. Entonces, Cristo es el centro de mi salvación, de su salvación, de nuestra salvación. Solo Cristo. Es por eso importante entonces que mi fe debe ser anclada solamente en Cristo. Mira lo que dice Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, dice el apóstol Pablo, que es por la ley, sino que es la fe de Cristo. La justicia de la que es de Dios a través o por la fe. Entonces, Pablo está asegurando de su justicia, seguro de que su justicia no es propia. Él fue a Damasco con el son de buscar su justicia propia. Pero sin embargo, en el camino se encontró con Jesús y finalmente cayó derrotado ante su propia justicia y ahora él está proclamando la justicia de Dios. Interesante. Él llegó a Damasco, pero vencido por su propia justicia. Ahora él tenía presente la justicia de Dios. Se encontró con Cristo. Y es lo que necesitamos nosotros. Que en ese camino a Damasco caigamos derribados del caballo, nos golpeemos. Y ojo que Pablo después de eso quedó adolorido toda su vida. Se quedó ciego para toda su vida. Ya le hemos explicado en las primeras semanas de ese trimestre. Desde ahí Pablo se quedó con ese aguijón, con ese dolor corporal. ¿Pero por qué? ¿Porque ese fue el plan de Dios? No. Voy a decir algo fuera de contexto. Porque él se la buscó. Para poder entenderlo. Él se la buscó. Porque si él hubiera entendido antes, se hubiera evitado pasar esta situación. Pero como no quiso entenderse, entonces Dios, ¿qué tuvo que hacer? Tomarlo en el camino, derribarlo, hacerlo caer, cayó al suelo, comió tierra, lamió polvo, se hizo ciego, se quedó adolorido para toda su vida. ¿No será que estamos también en el camino a Damasco y necesitamos que en ese camino a Damasco venga el Espíritu de Dios, nos alumbre, caigamos al suelo, comamos polvo, lamamos tierra, quedemos de repente medio ciegos, adoloridos, y ahí podamos reconocer la justicia, la fe de Cristo? Él anhelaba ser hallado en Cristo.
A partir de ese momento, Pablo ya no confió más en él, en su propia teología. No, que me enseñó mi maestro Gamaliel. Nada, señor, ahí acabó todo, se quedó. No, que mira, yo con 25 años ya estaba liderando y era un hombre, un líder, ya estaba ahí al frente y tenía mis discípulos. Señor, se acabó, le dijo Dios. Se te acabó, Pablito, tu tiempo de gracia, se acabó, Pablito, tu tiempo de victoria, se acabó, Pablito, tus halagos, se acabó. Ahora eres tú un siervo mío, le dijo Jesús. Ay, Señor, duele. Ah, no querías entender antes, pero ahora con ese dolor tienes que entenderlo. Estoy diciendo cosas fuera de contexto, pero necesitamos esto para poder entenderlo. Porque es inútil confiar en nuestras propias acciones para poder alcanzar la salud. Pablo creía que de esta forma él estaba limpiando cristianos, él estaba limpiando, él estaba ayudando al cielo. Grave error. Y casi le cuesta la vida. Gálatas 2:16. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Y también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo lo entendió ahora. Entonces, según 1 Corintios 1:30, estar en Cristo abarca todo lo que comprende el plan de salvación desde el amanecer de nuestra inteligencia espiritual, sabiduría, desde que se nos amanece, pasando por la justificación por la fe, la justicia de Cristo, y la preparación para el cielo, la santificación. Y hasta que finalmente lleguemos a la glorificación de la segunda venida, nuestra redención. Pablo ahora lo entiende muy bien. Por eso Juan 1:2 dice, ¿no? 1 Juan 1:2, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Obediencia. Si yo digo que soy de Cristo, entonces debo andar como él, debo obedecer como él. La hipocresía que Jesús denunció no murió con los fariseos. Hoy sigue viva usando su nombre mientras rechaza su verdad, su obediencia y su camino. ¿Sí? En muchos cristianos hoy esto sigue vigente. Estamos usando su nombre, estamos rechazando su verdad. Estamos desconociendo este camino. Dios no busca religión, busca corazones rendidos que vivan como Cristo vivió. La pregunta para esta mañana: ¿con qué moneda estás midiendo tu vida hoy? ¿Podría algo bueno estar volviéndose un obstáculo para ver a Cristo con claridad? ¿Será tu cargo en la iglesia la que está haciendo un obstáculo para ver con claridad a Cristo? Que Dios te bendiga. Es mi deseo en esta mañana. Amén.